Buenas noches. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, Jonathan. Iniciamos 8:10 en puntillas, ¿listo? Ok. Buenas noches. Súper. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Profe, Buenas noches, muchacho. ¿Cómo va, Ramiro? Bien. bien, bien, Buenas profe. noches. Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches con todos. Buenas noches. Don Jonathan, con la buena noche, mi señor. Qué placer verlo por este lugar. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jonathan Garife, de Envilujos. Oh, ¿qué más pues? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos pues? Bien, mi señor. ¿Y vos cómo vas? Excelente, hermano, por aquí trabajando. Qué Como bueno, Néctor, mi hermano. de los paisas. Qué belleza, qué bacano, papá. Qué bueno saludarte, mi hermano. ¿Están por allá? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, mi hermano. Trabajando también, dándole gracias a Dios, mi señor. Dándole, dándole. Yeah. Ay, María, señores, hoy van a tener ustedes un monstruo de conocimiento en esta clase. Empezamos ayer, usted ya no vino. Ah, sí, ayer no pude, ayer andaba hasta para enredado. A veces se cruza uno. Y, Sí, hombre, necesitamos aprovechar esos 3 días que van a estar conmigo, 3, 4 días, no sé. qué bacano, mi hermano, excelente, excelente, una belleza. ¿Cómo vas, Envigado? Bien, todo bien por allá. Bien, 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 trabajando, dándole. Ahí le vamos haciendo de a poquito la cosa. Gracias a Dios le están yendo bien. Dios, me dice, se va uno yendo de a poquito, gracias a Dios. Está muy, muy bien. Mi hermano, ¿cómo va el boleo por allá? Bien. Excelente, todos los días trabajando, aprendiendo, programando de todo. Qué bueno, Gracias a Dios. qué bacano, gracias a Dios, una belleza. Actualizándonos así como ustedes, nosotros también nos actualizamos. Una belleza, así tiene que ser. Sí, señor. Estamos esperando de que saquen pues el curso de las llaves, parce, para poder organizar eso. Pues, hemos tenido un problema con llaves en este momento, con inmovilizadores. Autel nos quitó el software para hacer pérdidas de Toyota. No me jodas. Sí, ya no podemos hacer ni una pérdida de Toyota de ningún modelo. Ay, ay, ay. La demandó a Autel y Autel nos quitó esas licencias. Y qué hueco, no. Sí, es un hueco, pero es algo bueno para el comercio de la cerrajería y la programación, porque había gente que estaba regalando el trabajo. Sí, Entonces claro. ahora va a ser un poquito más tedioso. O sea, volvimos a hacer lo que hacíamos hace 10 años, que era bajar un módulo y leer la información. Ahora con el escáner lo hacíamos todo por puerto B2. Ya como nos quitaron las licencias, entonces nos toca que hacer otra vez el proceso largo, pero se va a poder cobrar más porque ya la llave se va a duplicar porque ya va a ser más riesgo a perder un archivo. Sí, claro, va a ser mucho más Y complejo. Y en Medellín estaban haciendo llaves que uno cobra normalmente 2, 3 millones de pesos.
allá la estaban haciendo en 800, 900.000 pesos. Ah, es que esa es la cosa, que es que se tiran en el mercado, parce. Bueno, el mercado estaba pesado por eso, pero entonces en ese sentido hay dos beneficios. ¿Por qué? Porque ya se va a encarecer el servicio, ya cualquiera no va a poder ofrecer ese servicio. Entonces ya los que ofrecemos el servicio vamos a poder cobrar como se debe de cobrar. Debe cobrar porque ya va a ser algo que va a tener uno que tener el conocimiento para poderlo hacer. No solamente el conocimiento, sino los equipos de lectura. Ah, ok, 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 ok. Y eso va a ser importante. Ya estamos trabajando con lo que es Multipro, son sistemas de 4.5 en cuestión de enlace de comunicación. Entonces, es un poquito tedioso, pero se hacen, se hacen. Ah, bueno, bueno. Eso, como dicen por ahí, todo lo malo siempre tiene que tener la cara buena también. Exacto, es como cuando ahorita con el audio con ustedes, que llegó las señales procesadas, más de uno les dio miedo, a otros les cogió ganas y cogieron el marrano por donde es. Y les Ah, está yendo bien por ahí. así es, así es. Bueno, señores, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. Noche, Qué bueno profe. verlos a todos. ¿Cómo se portan? Bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Em, Quedamos aquí en manos de Jonathan. Recuerden poner mucha atención. Miren que ayer la clase fue bastante atractiva. Hoy va a ser mejor y cada día es mucho mejor. ¿Listo? Listo, estamos todos. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Listas. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Jonathan. ¿Alguna duda sobre el tema de ayer? Todo Sí, entendible. que era ley de Ohm, Ah, ok, que eso. era corriente. No, mentira, mentira. Esto está muy bien. Entonces les puedo hacer cualquier pregunta y creo que me van a contestar con lo mejor. ¿Listo? Esto está muy 50.000 bien. la pregunta que no respondan. Necesitamos que nos quede algo, alguna idea en este momento en cuestión de lo que estamos viendo. Acuérdense que ayer vimos conceptos de electrónica, vimos que era el voltaje, vamos a hacer un resumen brevecito, que era el voltaje, las resistencias, en lo que son los condensadores, lo que son los diodos, para qué sirve un transistor, los relay o los relays, los relevadores, como lo quieran llamar, sus aplicaciones, cómo podemos trabajarlo para luces, para lámparas, para pitos, para motores, para sistemas de Renault, para sistemas de corte de encendido, ¿cierto? Para hacer cortes de encendido por botón ballet, esas configuraciones. También vimos lo que fue circuitos en serie y en paralelo, ¿cierto? Quedamos aquí ayer. Sí. Entonces, si yo le digo a Dubán, necesito que me haga una configuración sobre unas lámparas con un relay, ¿cómo sería la configuración? Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con voltaje positivo o voltaje negativo. Por el 30 ingresa la corriente y por el 87 sale la corriente. Después de activarlo el módulo positivo y negativo. Del La 86 al 85. Exacto. Oye, acuérdese que hablamos muy bien y llevamos el énfasis de que los relays traen unas bobinas. Entonces hay que saber cuáles son las bobinas y cómo podemos energizarlas o cómo podemos poner a trabajar este tipo de configuraciones. También hablamos sobre los diodos, tipo de polarización inversa e indirecta. John Tangarife, por favor, usted como no estuvo ayer, entonces le hace una pregunta, ¿para qué podemos utilizar nosotros los diodos? John, ¿me escucha? Pues sí, para rectificar corrientes. Bueno, una con rectificar corriente, pero cuando llamamos rectificación de corriente, ¿qué? Cuando hablamos de rectificación de corriente es cuando tenemos de pronto, digamos, algún problema digamos, o muy alto voltaje o muy poquito voltaje con los diodos, dependiendo el tipo de diodo que utilizamos, nos ayuda a compensar esas diferencias. No, 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 esas no son. Ok. no. Usted sabe que un diodo es como un switch, o deja pasar voltaje o no deja pasar voltaje.
Ah, Entonces, no, ¿sabes con qué lo confundí, profe? Con la resistencia compitiendo con el otro componente que puede ser un condensador que nos ayuda a las pérdidas de corriente o con un transistor que también nos puede ayudar para eso, para hacer regulaciones de voltaje. El diodo lo utilizamos mucho en sistemas de alarma, sistemas de luces para poder proteger o direccionar una corriente. O sea, si vamos a poner una alarma con direccionales, entonces cogemos las dos señales, izquierda y derecha, le ponemos un diodo a cada señal para que cuando activemos la parte izquierda, la señal izquierda, no nos va a activar la derecha. Entonces no nos vaya a quedar como parqueo. Eso nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque él tiene dos cristales, uno que se llama, que es tipo PNP o NPN, que deja pasar corriente o no deja pasar corriente, como lo vemos en esta imagen, que trae una polarización inversa y la otra polarización directa, dependiendo la polarización que nosotros le hagamos al componente. Hoy vamos a vamos a hablar sobre lo que son probadores de corriente, lo que nosotros hemos siempre puesto un bombillito. Vamos a mirar sobre lo que es las puntas lógicas, cómo debemos de trabajar una punta lógica, cómo debemos reconocer un pulso de una punta lógica. También vamos a medir con nuestro tester, multitester, como lo quieran llamar. Vamos a medir lo que son un transistor, vamos a medir lo que es un diodo, para saber cuándo está bueno un componente electrónico y cuándo no. Cuál es su voltaje de ruptura, cómo trabaja un diodo, un condensador, porque esto ya lo vimos todo, fue en la clase pasada, o sea, ayer. Vimos las resistencias, vimos el condensador, vimos diodos y vimos la forma de cómo trabaja teóricamente. Ahora vamos a ir al campo. Ahora vamos a mirar cómo podemos medir un diodo, cómo podemos medir un diodo LED, cómo podemos medir un transistor, cómo podemos medir un condensador, que trabajamos mucho con eso. También podemos mirar señales senoidales con el osciloscopio, si alcanzamos a trabajar el osciloscopio hoy. ¿Listo? Entonces ya es todo dependiendo de ustedes, las dudas y todo. Por favor, cualquier tema, cualquier dudita, o si tienen algo para aportar, excelente, soy abierto a todo eso. ¿Listo? Entonces ahora vamos al laboratorio y vamos a trabajar, vamos a conocer los tipos de estabilizadores o de reguladores. ¿Listo? Porque vienen varios. Que yo pongo aquí. Tan, 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 tan. Oh, me trae el computador listo para ponerlo acá para yo mirar cómo estoy mirando la clase acá. Por favor. ¿Cómo? Sí, el portátil, por favor. Ok. ¿Alcanzan a ver el tapete ahí, cierto que sí? Muy poco. Bueno, de mi parte muy poco. ¿Cómo hago para ampliar la imagen? Dale doble clic ahí donde se ve la imagen. Ay, sí, perfecto. Ya alcancé a ver. Gracias. Ok. Entonces, primero que todo, ayer hablamos sobre esos componentes, ¿cierto? Sí, Relay, regulador, como lo queramos llamar. Vienen 4 patas, ¿cierto? Vienen 5 pines o 5 patas, como lo llamamos. Y también los manejamos en esta versión, ¿cierto? Ayer solamente vimos estos, pero no, pues no tenía ahí las diapositivas para mostrarles este tipo de encapsulado. Literalmente es el mismo, trabaja lo mismo, pero el encapsulado es diferente. De resto, él va a trabajar lo mismo, ¿cierto? Este es el que yo manejo mucho para las instalaciones de los vehículos ya de tercera generación. No sé si se alcanza a ver acá me dice que es de 15 amperios. Y si vemos ¿este cuánto es? 30 amperios es este. Entonces, este es un poquito riesgoso para nosotros manejar eso. Entonces, vamos a hacer una prueba práctica de cómo podemos trabajar un relay, ¿cierto?
Vamos a trabajar con este probador, donde vamos a ponerlo a trabajar aquí. Pongamos esta punta lógica corriendo. Ok, ahora miremos aquí esto del grupo. Vamos a mirar acá Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a mirar este. Yo les hablaba ayer de estos ya tienen su plano. Siempre tienen sus planos. Normalmente, por regla, en su encapsulado, la bobina viene a estos dos lados. Siempre va a venir a estos dos lados. Y lo que es la entrada, que es el 30, y el 87, que es la salida. ¿Sí están viendo ahí? Sí, sí, sí se mira bien. Lo mismo este también trabaja lo mismo igual. Tiene su bobina que viene aquí en estas dos patas y las que vienen ya como tipo cobre, que son la entrada y la salida. Y usted sí puede ver, cuando tengan la oportunidad de tallar un relay de estos, vamos a observar que cada punta tiene su numeración, lo mismo que los otros. Tiene su 30, tiene su 85, tiene su 86. Si podemos ver acá, aquí podemos tener, vamos a poner aquí las dos. El Kevin quería recarga, Lupe. Señor. No, no, todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces aquí. La punta lógica, esa la vamos a ver ahorita, vamos a utilizarla aquí como para poder inyectar voltaje. Ok, aquí vamos a inyectar, pues que le quito este ruido a eso. Ahí alcanzan a escuchar la bobina cuando trabaja. Pero a mí se me perdió la señal, fue solo a mí. A mí también se me perdió. Ay, qué berracos, ¿cómo así que se perdió? Nomás aparece alarma SOS. Ahí está. Berracos, ¿y qué? ¿Cuánto me tengo Ahí que ya se llevar? ve bien. Perfecto, Señor. No me está dejes bien mal ya. mal. Listo, entonces vamos a otra vez retomar. Aquí estoy cogiendo las dos puntas, o sea, la bobina, y lo que estoy haciendo es inyectándole corriente y vemos que él está trabajando, ¿cierto? Empieza a sonar la bobina. El tester, pero es el tester. El tester de acá, el que estábamos en el sofá. Entonces, ¿qué vamos a probar aquí? Aquí vamos a probar su funcionamiento. ¿Cómo podemos nosotros mirar si un relay está bueno o está mal? Listo, mira, yo pongo aquí mis caimancitos para no enredarme. Entonces acá. Ahí se fue la señal otra vez. Alarmas y SOS. Está bloqueando aquí donde estoy dando. Listo, aquí vamos a poner tester. Aquí lo tengo en continuidad y cada que yo voy a accionar el relay, va a prender el botón. Si es el bombillo de ahí del tester ahí alumbrando. Cada que yo acciono Sí. o polarizo la bobina, lo que me está haciendo esto aquí me está dando la continuidad. Entonces, así es una forma de probar un relay. ¿Cómo podemos probarlo con el probadorcito? Vamos a probarlo con este. Ok. Mira, es que no me enredé, no me enredé. Si vamos a accionar el relay y me va a prender él, otra vez ya. Oh, me está apagando ese celular. Ve. Listo, vamos a accionarlo acá. Espérate. Ah, ya, se lo tengo que tener ustedes a corriente.
Tan, tan, tan. No, está sonando, pero no me está dando salida. Sí está conectada la masa del... Sí, acá está trabajando, el relay está trabajando bien. Entonces aquí este me tiene que dar acá. no, la masa del probador. Sí, claro, aquí está la masa. Ella me tiene que dar ahí. Sí, pásame el otro a ver qué pasa. Si es que este probador está malo. Vamos a ensayar. Pero es que apenas me probar un reloj. ¿Mm? Ah, no, usted no está trabajando. No, casi ya está trabajando. ¿Mm? Se fue la imagen otra vez. Para ver qué se está bloqueando. Tu tiempo. Bueno, ahí. Corriente. Las entradas esta. Vamos a esta entrada, ¿cierto? Y esta de salida. La entrada va a ser corriente, la salida aquí, entonces esta va a ser negativa. Listo, ahora sí. Entonces, ahí ya está alumbrando el relay, ya está polarizado. ¿Cómo lo polarizamos? Las bobinas, positivo y negativo, entrada positiva y salida, que es esta, la estoy utilizando para que me polarice lo que es el probador o la prueba, como la quieran llamar. Esta es una forma pues, de ensayar en el banco un relay. ¿Cómo lo podemos hacer de otra forma más sencilla? Un tester, con el tester. Primero, todo esto acá. Vamos a ensayar teóricamente, o sea, sin necesidad de energizar el relay. Ponemos nuestro tester. Ahora vamos a aprender todos los que no conocen el funcionamiento de este tester. Lo vamos a poner en continuidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir lo que es la bobina. Si es una bobina, él nos tiene que dar un continuidad o nos tiene que dar un valor en ohmiajes. ¿Listo? Siempre vamos a mirar eso porque muchas veces cuando vamos a trabajar los relays o vamos a instalar y vemos que no está trabajando, entonces no sabemos el por qué no está trabajando un relay. Entonces, ¿qué podemos mirar? Con un multitester podemos mirar lo que es la bobina que siempre va a ser. En este sentido, estas dos patas y solamente escoger continuidad y medirlo acá directamente. Vamos a mirar aquí. Aquí. Vamos a medir las dos patas, los dos pines. Y él directamente me da un valor que es una resistencia. De 5 ohmios. No, creo que son más. La bobina de un relay es más grande. Esta es de 90 ohmios. 90 ohmios. 90 ohmios es la forma de usted medir o el resultado, el valor de ohmiaje de la bobina de un relay. Estas bobinas a Y, veces se dañan. Se y los dañan. relays, ¿esos más grandes tienen más o tienen menos o son iguales? Algunos tienen más. Vamos a mirar esto. Ah, no, se tiene 88, tiene la misma. Tiene Ujú. el mismo tipo tiene el mismo tipo de bobina. Este viene de 80 y este viene de 80 también. Este es de 5 patas y ese también viene este viene de 90. Entonces podemos ver, este es más chiquito y viene con más vueltas la bobina que este, que es más grande. Claro, tiene un grosor de cable más grande.
Dale. No, no puede ser gruesor, puede ser que tenga más vueltas la bobina, o sea, más enrollada, más enrollada. ¿Listo? También Listo. que podemos mirar aquí en este de 5 patas, en este. ¿Se acuerda que yo les dije ayer que esto tiene una continuidad de aquí del 30 al 87A? ¿Cierto? 30, que es la entrada, y aquí viene 87A, y este es el 87. Ayer les hablamos que cuando nosotros energizamos el relay, de una me entra acá y de una este pulso pasa a ser a este. Entonces ese se me va. Pero si el relay no está energizado, él me tiene que dar Sí, continuidad ahí. lo ¿Sí que ven? puedas. Exacto. Si ve que ahí me está dando continuidad, vea que acá me está pidiendo este testigo. Pónganle en cuidado a este testigo rojo, que es el que me muestra la continuidad en el test. Sí. Ahí no está energizado. Si yo lo pongo acá, pongámoslo ahí para que vean entonces los dos caimanes. Más para que se ponga más práctico, esto aquí que no me caiga. Al yo energizar el relay, él automáticamente me va a dar continuidad del pin 30 al pin 87. Esa es la gran diferencia, el de 5 al de 4 patas. ¿Para qué utilizamos el de 5 patas? Para motores. También para cortes de encendido, ¿no? Ujú. También nos sirve mucho para cortes de encendido. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a energizar este. Si me dejan. Aquí vamos a mirar con este otro caimán. Entonces, en este momento no está energizado, o sea, no le estoy dando ninguna polaridad, no le estoy inyectando ningún voltaje, ¿cierto? Ahí vemos, está conectado aquí en la continuidad en estos dos. Al yo darle voltaje, él automáticamente me va a prender ese testigo. ¿Así ve? Entonces Sí, ya la continuidad me está dando del 30 al 87. Pero si yo pongo la continuidad en el 87A, que es el de la mitad, no lo vamos a perder. Ahí ya le quité el voltaje, vuelvo y lo inyecto y se me va. La continuidad se me va ¿para qué pin? Para el pin 87. ¿Sí ves? Entonces él trabaja entre el pin 87A y el 87. Esos dos es el movimiento electromagnético que tiene internamente un relay. Al yo dejar de energizar el relay, la bobina, y vamos a hacer otra prueba que yo les hablaba ayer. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que no hay problema si yo cojo la bobina y la polarizo inversa? ¿Por qué? Porque es las bobinas no tienen polaridad. Si yo la trabajo, él automáticamente me está trabajando el relay. Ellos escuchan cómo trabaja. Normal, no va a ser corto. Para el compañero ayer que me dijo que si solamente por un lado, no. Cualquiera de las dos formas de cómo nosotros podemos polarizar un relay nos va a trabajar. Siempre y cuando tengamos en cuenta en qué posición va la bobina. Siempre tenemos que tener en cuenta. Estandarizado, o sea, normalmente siempre son de los lados. Pero ya están llegando unos estabilizadores o unos relay que son de marca Gela, que ya la bobina viene en este pin, y este pin nomás. O sea, estos dos no están trabajando estos dos. Entonces, cuando hacemos una configuración y eh, estamos ya confiados, a veces ponemos un relay Gela y podemos ocasionar un corte. Entonces, hay que saber o mirar. Podemos mirar la forma de cómo viene su diagrama. Todo lo relay internamente, bueno, aquí al lado en una cara de su encapsulado trae su forma o su diagrama. Este es el que yo les digo que es el que viene con la bobina diferente. Vea que visualmente es el mismo, ¿cierto? Pues, si ustedes los ponen así, él visualmente es el mismo. O sea, trae sus 4 patas. Este es de 5, pero es de 4. Pero la posición de la bobina es totalmente diferente. ¿Cómo nos damos cuenta?
este es el diagrama que nos muestra este regulador. El regulador nos dice que el 85 y el 86 es la bobina y la 30 y 87 es entrada y salida. Pero entonces, 85 y 86, ¿dónde está llegando en este momento la nomenclatura de este relay? 85 y 86. O sea que la bobina viene aquí, no viene en estos dos costados. Vamos a ensayar y verás. Vamos a ensayar porque muchas veces yo he tenido los problemas aquí, inclusive con los instaladores, que se confían y ponen un relay y lo polarizan de esa forma. Cuando vamos a trabajar es donde están haciendo los chicharrones. Entonces vamos a energizar en la posición que nos muestra el diagrama y él ahí nos va a sonar, nos va a ciclar. Si yo lo energizo, él ya automáticamente. ¿Si alcanzan a escuchar cómo trabaja la bobina? Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ya están llegando de dos formas. De dos formas. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, hay otra forma de que ustedes analicen un relay. Vea este relay cómo llega. Este es de los pequeños que yo les hablé mucho ayer, que son de corriente pequeña, pero este no tiene diagrama. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar el pinado? Sencillo, con el tester lo ponemos en continuidad y buscamos la bobina. ¿Se acuerda que ahorita buscamos la bobina del regulador grande que nos daba 90? Sí, Más o menos. Entonces con este ponemos el tester en continuidad o en omniaje y vamos a buscar, un ejemplo, ahí está, si no, vamos acá, en omniaje, entonces vamos a buscar. Si yo le doy acá, él no me va a mostrar nada. Entonces voy buscando, con este no me da nada. Voy buscando aquí tampoco. Y si yo lo voy acá, ahí me va a mostrar un omniaje. Y esta bobina es mucho más grande que las demás. Viene de 185 ohmios, 186. Entonces, esta es la bobina. Entonces, por aquí es donde yo puedo energizar el sistema para poder, aquí, ¿qué analizo yo? ¿Qué analizamos aquí, compañeros? Que hacer esta la bobina, entonces yo puedo trabajar entrada por acá o salida o viceversa. Esa es una forma sencilla de nosotros, cómo podemos nosotros, cuando tengamos un relay de estos, que son normalmente los que vienen en las alarmas, entonces nosotros con un tester podemos mirar la polaridad o la forma de hallar nosotros la bobina. Vea, ahí de una me está trabajando. Si lo pongo aquí en continuidad, vamos a trabajarlo con continuidad, verás. Si me enredo tanto esos cables. No sé por qué me falló, no. Ahí es amarillo. Listo. Entonces vamos a coger las dos salidas. Listo. Vamos a coger la otra. Y acá me tiene que dar continuidad cuando yo energizo la bobina. Ahí trabaja, pero no me está dando. Es este. Ah, tan loca yo. Este y el otro es. Entonces, es este. Listo. Si lo pongo ahí, ahí me tiene que dar. Ahí me activo. Y me da la continuidad. Sin necesidad de buscar planos, sin necesidad de buscar que tengo que buscar por internet o algo. profe, ¿de cuántos voltios es ese relay? Esto viene de 12 voltios. Viene de 14 voltios, trabaja. Un voltaje pico de 14 DC. Estos relaycitos los consiguen mucho en los módulos de las alarmas, el módulo levavidrio. Muchas veces llegan esos módulos y se dañan. Entonces yo lo que hago es bajar todos los relaycitos y esto me sirve mucho para las instalaciones de cámara de reversa, para muchas aplicaciones. Porque primero, el encapsulado es más pequeño. Vea cómo viene este encapsulado. Cuando yo hablo de encapsulado, estoy hablando del material del componente. Profe, yo tengo Vea. una pequeña pregunta.
Sí, A mí me señor. está, me está dando mucha dificultad, me están dando muchas interferencias las cámaras de reversa cuando el vehículo. Espere, no se le entrecortó. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando enciende el vehículo me está dando mucha interferencia de la cámara de reversa. Me están dando mucha interferencia en la pantalla. Eso se llama, pues yo lo llamo luz de persiana, que se ven como unas lineecitas blancas, ¿cierto? Sí, que la imagen se intenta como arrugar, como no sé. Sí, señor, eso es por problema de corriente, lo que hablaba ahorita el otro compañero John Tangarife estaba hablando sobre las regulaciones de voltaje, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con algunos tipos de transistores o con unas regleticas que manejamos mucho que trabajan para rectificar la corriente. Cuando hay mucha interferencia en la señal de video, es porque hay mucha señal parásita. O sea, usted sabe que cuando hay un carro trabaja con señales alternas y directas. Entonces, como se maneja un solo conductor, o sea, un sistema, una topología cableado, por muchos cables va a pasar todas esas señales parásitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos regular la corriente para nosotros poder filtrar esas señales. Y cuando ya se visualice la señal de video, ella debe de quedar totalmente plana la señal, con un filtrado, con un barrido de señal. Eso lo vamos a ver, eso lo podemos trabajar con un componente como esto, que es un condensador, como lo que es un transistor de estos, que eso es un transistor, un 7805 que maneja entradas de 1224 y tiene una salida regulable de 5 voltios. Entonces, todo eso lo podemos ver un poquito más adelante. ¿Listo, compañero? Gracias. Listo. Entonces, estábamos aquí hablando, retomando que este es uno de los relés que más utilizamos ahora por su encapsulado. ¿Por qué? Porque es más fácil poder nosotros tener este tipo de tamaño a meter este otro tipo. Perdón. Ay, perdón. Entonces, primero, este nos da más confiabilidad porque este es totalmente sellado. Este viene sellado. Este no viene sellado. Este automáticamente le puede entrar humedad. Entonces, a veces trabajamos los relés y los ponemos en los motores. Entonces, como esto se puede destapar, vean la bobina. Aquí está el contacto, los contactores. Siempre en contacto y no contacto. ¿Qué hace eso? Cuando se energiza, hace un campo electromagnético y lo que hace es mover esta platina activando el relay. Ese es el funcionamiento. Yo recomiendo mucho estos, mucho. Ya esos GELA, pues, para carritos de primera, segunda generación, pero ya para los nuevos, ya uno trabaja con estos y va más a la fija. Otra forma, otra forma de buscar nosotros el pinout o la forma de instalar es que estos también traen una referencia. No sé si lo alcanzan a ver, es que esa pantalla no. Él trae una referencia ahí y esta referencia nos podemos meter nosotros al internet a una página que se llama DataChip. Diga, yo les muestro ahí compartido. Hago. Póngame el cargador. Ya les voy a compartir la página para que puedan ustedes descargar los manuales de varios tipos de relay. Cuando no tenemos el pinout, o sea, cuando de pronto no tenemos o no dominamos todavía a manejar un tester, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos directamente en Internet, Google todo lo sabe, y ahí hay unas páginas que nos dan la información sobre este tipo de relay. Oiga, profesor, una pregunta. Señor. Fíjese que yo en mi carro instalé unas luces direccionales, y ya me empezaron, la mitad de la tira línea me empieza a parpadear, a perder imagen. ¿A eso a qué se debe? ¿Fallas del producto o yo instalé mal? Cuando dice que a perder imágenes es de las que ponen a los lados de las farolas, que son Las así, direccionales, sí. secuenciales. Lo que pasa es que el pulso del direccional es muy rápido, entonces como eso trabaja con unos reguladores que cargan y descargan para que haga el recorrido, entonces no hace bien su efecto. Inclusive, él en direccional trabaja así, pero usted lo pone en parqueo y se trabaja bien, o estoy equivocado. La que me está dando problemas es la de parqueo, digamos, la de los cuartos, que siempre están encendidos, como que Ah, empiezan a ya. parpadear.
Ahí lo que debes hacer es ponerle una carga o un consumo a ese sistema. ¿Carga o consumo? ¿Qué es una carga? Puedes trabajarlo con una resistencia así, que lo que hace es simular la resistencia del bombillo tradicional. ¿Ese resistencia es 12 qué? No alcanza a ver. Eso es de 10 vatios, De 10, 10. 10 ohmios. 10, ok. La puedes poner, mucho cuidado, esto calienta mucho. Entonces lo que hace es que le monta el consumo al relay, al flasher, para que él alcance a ciclar como se debe ciclar. Ok. Entonces eso es lo que puedes trabajar. Esto lo Profe, trabajamos también con los LED en las farolas. Ok, profe, sí. venden unas anaranjadas de esas que son, que calientan un poquito menos, porque esas de baquelitas sí calientan un montón, por si pudieras conseguirlas. Yo las tengo. Tráigame las Thermic. Pregunte para lo que no vea, que aquí lo tengo. Sí, es que Ya. ese problema ¿Qué es lo estoy que pasa notando con que la ya estufa? me lo empieza a hacer. Esta es la tradicional, ¿cierto? Esta es la tradicional, eso calienta mucho esta de los. La otra que dice el compañero que dice que son naranjitas es que viene con un recubierto de aluminio. ¿Para qué el aluminio? ¿Para qué no sirve el aluminio? Es un disipador de calor. Entonces lo que hace es que la transferencia de la temperatura lo que hace es pasarlo al aluminio para que el aluminio nosotros lo pegamos directamente al chasis y ella lo que hace es repartir la temperatura a la que son estas. Ah, ya. Sí, exactamente, esas son mejores a mi parecer. Estas son, pues, sí, esto es lo mejorcito que pues ahorita en el mercado hay. Pero dando el caso, porque hay muchas partes en las casas electrónicas que no consiguen estas. Entonces, Me deja tomarle una foto? no, señor. Gracias, ¿Listo? Listo. Ok. Estas son las que podemos trabajar para hacer el consumo en los bombillos LED, para los direccionales, inclusive para esos direccionales LED que ve, los cambiamos en algunos vehículos como Volkswagen, como Toyota, bueno, muchas que quedan con una velocidad, no hacen bien su atenuación. Con esto lo que hacemos es hacerle un consumo al sistema para que nuestro flasher trabaje como es. ¿Cómo ponemos esto? Esto lo ponemos en paralelo. ¿Qué quiere decir? Cogemos una punta de esta, la conectamos al pulso negativo del socket y esta la conectamos al punto, al cable donde viene la señal del direccional, para que cuando él haga el recorrido, lo que haga es meterse a esta resistencia y nos haga un consumo, porque se saben que los bombillos LED no tienen casi consumo. Entonces, al no tener consumo, nuestro flasher no detecta la carga del bombillo, entonces lo que hace es que no oscila como está diseñado. Hay otras soluciones que es un flasher digital, donde es un flasher donde lo podemos graduar. Podemos graduar la carga, él trae atrás donde viene un flasher, donde viene un ejemplo es el flasher, él trae una perillita y con un destornillador de pala lo podemos graduar. Al graduar, ahí podemos trabajar la velocidad o el disparador del bombillo. Esa sería otra solución. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿y cómo se puede medir, cómo se puede probar un flasher? ¿Cómo se puede probar un flasher? Con un bombillo, una carga. No, acá no tenemos flasher, no. Profe, Flasher tiene varias formas de probar. Eso es muy sencillo probar. Él viene de 2 patas, 3 patas. Lo que haces es que pones una corriente a un lado y pones el bombillo. Pero ya sabes si me pueden, si yo tengo un flasher acá, si les puedo hacer a práctica. Pero los flasher electrónicos traen un componente que se llama LM555, que es el que hace que regula las cosas. Cuando los flasher originales se dañan, es porque se daña ese componente. Solamente si de pronto no llegan a conseguir un flasher, le cambian ese componente electrónico que vale 1.000 pesos y ya queda otra vez sirviendo el flasher original. Pues así ya me traen uno para que lo veamos cuál es el componente que se daña. Profe, disculpe, ¿podría repetir el nombre de su componente? El LM555. Gracias. Listo.
¿Alguna pregunta de cómo probar un relay? Todo bien. Pregunten, no les dé pena. ¿Cuál tiene? No, no tenemos los originales. Ah, estos son los originales. Sí. Bueno, yo les muestro a ver si acá me da el componente. Ah, pero ahora no está. Este lo trae acá. Este es un flasher. 3 patas. Trae su relay interno y trae su componente. Ah, este es el componente que se daña. Este es el componente. Es como una memoria EPROM en algunos. Viene de 6, de 8 pines y lo que hace, esto lo que hace es regular la señal. Él coge, hace el corte, prende, apaga, o sea, hace ceros y unos para el flasher manejar, para que el flasher maneje la velocidad. Cuando un flasher original se daña y no lo podemos conseguir, podemos destapar y cambiar ese reguladorcito, que el reguladorcito vale, pues aquí en Colombia, 2.000 pesos. Eso es muy económico, eso se consigue porque esos reguladores, véalo acá está este. Aquí lo trae también, vea. Este es el otro que trae. Este es otro regulador, creo que este es de Chevrolet. Y este es el regulador que siempre se daña, esta arañita. Estoy en contraluz. Me meto acá. Pero me meto acá, acá me da más luz. Es este, algo. ¿Dónde están acá? Bueno. Es ese componente que es el que se daña. Entonces, esto solamente se cambia, este componente. Y ya con esto arreglamos los flashers originales, porque a veces que de Toyota, que de Mazda, que de Renault, que de una cosa que la otra, se nos dañan y no podemos conseguirlos. Ojo, esto estamos hablando de carros de primera y segunda generación, que el flasher lo trae directamente, lo trae externamente en la fusilera, pero ya hablando de carros de tercera generación, lo traen en estos módulos. Esto es una UCH. ¿Qué hace esto? Esto ya viene directamente en señales digitales y entonces ya les muestro. Ya esto no lo maneja, ya esta tarjeta, ya podemos observar que esta tarjeta no trae flasher. Esto no trae un flasher, esto no trae que 3 patas, que regulador, no. Esto es una UCH de Renault. Acá lo que hace esto es que controla las luces direccionales, el inmovilizador, seguridad de la llave, y esto es totalmente ya digital. ¿Qué pasa? Cuando están instalando alarmas o algo, cuando ponen las luces, como esto es digital, la carga, o sea, cuando conectamos el cable de luces, se nos daña este regulador. Este regulador, venga, yo miro aquí está. Este regulador en sí es el que maneja las luces o direccionales. Este de acá. Es este. Si lo ven ahí, ya está. ¿Y dónde conseguimos este regulador? Los que trabajan con alarmas ultra o ciclón. Los módulos de ciclón traen este mismo regulador. Entonces, cuando se nos dañan en los Twingos, en las Duster, en los Logan, en los Sanderos, se nos dañan las luces de direccional y más de uno va a buscar el flasher y no lo encuentra, el sistema de luces de direccional o de parqueo lo encontramos en la UCH. ¿Qué hace? Solamente es cambiar este componente. En este componente ya, con este componente ya podemos arreglar las luces de esos dichos carros. Entonces, primera generación, segunda generación, el flasher venía así, ¿cierto? Como estos, de 3 patas. Ese es el universal. Ahora viene el universal. Y ya lo que es tercera y cuarta generación vienen ya directamente en módulos como este, que es una UCH, que esto es el pan de todos los días. No sé si a ustedes les ha pasado
le han llevado esto para que le arregle las luces. O muchas veces llegan necesito que me miren los direccionales y van y miran y no encuentran el flash. Encuentran que el fusible está bueno, que todo está, pero no está trabajando los direccionales. Entonces, esto siempre es un tip para que ustedes vayan a la UCH o a la SM y revisen ese sistema de integrados. Y ya con ese sistema de integrados le dan la solución a ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta sobre los flashers digitales y análogos? No volver a botar los módulos de las alarmas Ciclón, muchachos. Sí, ahí puede sacar el modulito, ya saben. Sí, en el módulo, en el de ciclón, te llegan eso, de un módulo de ciclón. Grande. Sí, el grande el que trae. Ese es el que, con ese podemos dar esa solución. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿ya saben cómo van a trabajar estas resistencias en los bombillos LED para el compañero de México que lo estaba preguntando? Sí, ya quedó claro. Mañana lo pongo en práctica. Eso. Si hace chicharra no es mi culpa. Ya le aviso mañana. Y yo les muestro una alarma Ciclone a ver si para que sepan, identifiquen el modulito para que lo cambien cuando tengan ese problema. No solamente Renault, de pronto en México lo puedes encontrar en los Nissan. Véanlo acá está. Esto es un módulo de una alarma universal. Esta es la que nosotros llamamos Ciclone aquí en Colombia. Y vean dónde está el regulador, veanlo. Es este mismo. Sí, ahí se ve. Este lo cambias y se lo pone a la UCH original. Y ya con eso arreglas eso y ya pagas el curso. ¿Listo? Ok. Entonces ya vimos lo que son los relay, cómo los podemos medir y cómo no. Ahora vamos a entrar a un tema, pues a los que de pronto, yo sé que acá hay una gente que ya tiene experiencia, pero hay otros que apenas están comenzando. Entonces nosotros necesitamos nivelarnos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre primero vamos a hablar sobre este tipo de herramienta. ¿Qué herramienta vamos a mirar? Vamos a mirar una herramienta que en toda instaladora debe haber. ¿Cómo lo llaman ustedes esto? Multímetro, Multímetro. pinzas amperimétricas. Muy bien. Y Osciloscopio. no. Ese es otro multímetro, pero ya es digital. Y tal. Ok, superó mi conocimiento. Es normal. ¿Listo? ¿Qué pasa con este? Que este es automático y estos son análogos. ¿Por qué lo llamamos análogo? Porque nosotros mismos tenemos que trabajar con una escala, ¿cierto? Ustedes creo que aquí con el profesor Carlos, creo que el profe les recalcó mucho lo que es la simbología de los componentes, ¿cierto? Lo que es el símbolo de ohmios, ¿cierto? Sí, Símbolo de voltaje alterno, voltaje directo, símbolo de corriente alterna, corriente directa y el símbolo de frecuencia, lo que son hercios y lo que son microfaradios, que son para los condensadores, ¿cierto? Entonces, eso es un componente que algunos lo trabajan, otros no lo saben trabajar. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos medir voltajes, podemos medir continuidad, podemos medir componentes electrónicos, donde podemos saber en qué estado está, qué componente, si este componente como es un transistor o si este componente como es un condensador, está bueno. O cuando trabajamos mucho, que nosotros todos trabajamos acá, dígame mentiroso, si nosotros trabajamos con este tipo de componente. ¿Qué es esto para ustedes? La resistencia. Excelente, sí, señor. ¿Y esto? Diodo. Dios. Exacto. ¿De pronto trabajan esto? No se alcanza a ver. Una fotocelda, no. Exacto. En algunos componentes o algunos sensores, como los sensores automáticos de luces, trabajan con estas fotoceldas.
Entonces, ¿qué pasa con las fotoceldas? Ustedes ven que a veces llegan los vehículos a nos dicen, no, es que el automático no me está sirviendo. Entonces empiezan a mirar que es que relay, que empiezan a mirar qué fusibles, y lo único que tienen que se daña porque mantiene siempre expuesto al sol es estas fotoceldas. Entonces, nosotros con ese tipo de herramienta, como lo es el tester, pinzas o este que ya es digital automático para los perezosos como nosotros, que no nos gusta estar moviendo la perilla, sino que él directamente nos muestra qué es. Entonces nos da muchas soluciones en nuestro instalador. Profe, ¿Cómo una pregunta trabajamos? Señor, sí, señor, dígame. con el tema de la fotocelda en las luces automáticas. Para cambiar póngase que el sensor, esta fotocelda va instalada justo en la parte superior del tablero por donde empieza el windshield, ¿verdad? En algunas partes sí. En otras están donde viene también el sensor de lluvia. No sé si les ha pasado. Sí, esa era la pregunta más que todo. Nunca he Exacto. desarmado uno de esos, pero ¿se puede cambiar la fotocelda únicamente o se cambia toda la pieza? No, no, lo que se daña es la fotocelda. Eso es lo que hace que cuando hay luz, emite una resistencia. Cuando no hay Ajá, luz, pero anula el sistema. esos sí se pueden abrir para cambiar únicamente la fotocelda, esa es mi pregunta. Claro que sí, eso se puede, eso. Yo puedo las tengo acá porque esto lo trabajo mucho acá. Ah, ok, perfecto, gracias. Son trabajos que no lo hacen muchas personas No, no lo hace y van, cualquiera. si van al concesionario, te van a sacar un ojo de la cara al cliente. Entonces nosotros, si van ante nosotros, nosotros le sacamos medio ojito, no le sacamos el ojo completo. Entonces el cliente va a quedar más contento porque le vamos a arreglar el problema y le vamos a cobrar menos que el concesionario. El concesionario te va a mandar a cambiar. ¿Te va a mandar a cambiar qué? El sensor completo, el sensor automático de luces o el sensor de lluvia, que también jode mucho. Los que polarizan están dañando mucho todos esos sensores con la humedad. Sí, ¿Listo? justamente esa era Entonces, la pregunta, gracias. está muy práctica y queremos nosotros trabajarla. Yo conozco muchos eléctricos de muchos años de experiencia y no saben medir continuidad con un tester de esto. No saben cómo coger y cómo medirle la frecuencia a esto, ve los microfaradios a esto. No saben cómo es la polaridad de esto, entonces no saben medir eso. Solamente saben que una cosa es que aquí trae una rayita, que es el negativo, y la otra patica es la positiva. O hay otra que me hizo reír en estos días, pues es válida, que la pata negativa es la corta y la positiva es la larga. Hablando en estos días con un eléctrico, esa fue la forma de escribirme ese componente. Pero es muy sencillo. En los testers vienen varias categorías o varias escalas. ¿Cómo lo vemos? Ya ustedes, como se volvieron unos tesos en electrónica con el profe Carlos Romero, entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos lo que es ohmios, voltaje alterno, porque ahí le vemos como la olita, le tenemos voltaje directo o pulsante. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de unas señales pulsantes o bipolares? También tenemos lo que es la corriente alterna y corriente directa. También lo tenemos lo que es lo de las frecuencias. Y también tenemos lo que es los microfaradios o continuidad. Otra cosa que también se maneja, lo que es la prueba de diodos. Para los que trabajan con tableros, hay muchos tableros de los carros, los dashboard, que se les dañan los diodos LED, ¿cierto? Estos diodositos LED. Entonces nosotros podemos probarlos sin necesidad de desmontarlos. Un diodo de estos. Yo lo puedo probar con esta herramienta. No hay necesidad de polarizar o meterle voltaje al tablero para no dañarlo. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque esos componentes, vea todo lo que trae un tablero. Entonces, al nosotros inyectarle algún voltaje a esto, vamos a dañar el micro, vamos a dañar el cristal o vamos a dañar la memoria donde va el kilometraje. Vea, inclusive acá está el regulador que nos sirve para dar las luces. De pronto alguien que tenga un tablero por ahí dañado lo puede sacar de ahí. Entonces, con eso podemos ensayar muchas cosas. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a ensayar? ¿Qué vamos a medir? Vamos a dónde están las cositas. ¿Cuáles son? Para ahí, a ver.
Listo. Uno, debemos saber dónde poner las pinzas o las agujas, ¿cierto? Siempre el que dice con es masa o es punto, es común, ¿cierto? En eso. Aquí nos va a mostrar, lo bueno es que los testers, lo que nosotros ya sabemos es la simbología. Entonces aquí nos va a mostrar que aquí podemos poner la de 10 amperios para medir corriente, o aquí podemos mirar lo que es lo otro, que es voltaje, ohmios, microamperios, miliamperios, inclusive hasta temperatura. Podemos ver lo que es la simbología del diodo, continuidad, lo que es condensadores y lo que es el medidor de frecuencias. Entonces, si vamos a medir, un ejemplo, vamos a medir una resistencia, entonces, ¿dónde lo debemos de poner? Lo vamos a poner primero siempre en el punto el punto común, que es la tierra, y vamos a poner donde nos muestra el tester, la simbología del componente. Siempre es bueno saberlo. Yo lo repito mucho porque hay muchos que llevan muchos años, pero no saben esas simbologías. Si aquí tengo la simbología del ohmiaje, entonces voy a ponerlo acá. ¿Por qué no lo pongo acá? Porque es para medir corrientes. Exacto. Entonces, si vamos a medir corriente, lo ponemos ahí. Si no, no. Entonces, un ejemplo. Vamos a medir una resistencia. Vamos a medir esta resistencia. Yo la tengo acá. Este componente. Vamos a medirlo. ¿Y cómo lo vamos a medir? Como es resistencia, ¿cuál es la simbología de la resistencia? Ohmios. Ohmios, listo. Entonces, normalmente vamos a ponerlo en una escala. Regularmente yo lo pongo siempre en 40K, o sea, 40.000 ohmios. Porque él me maneja más de 3 dígitos el tester de que yo tengo, ¿cierto? Vamos a ponerlo ahí. Y lo vamos a coger. ¿Cómo lo cogemos? Normalmente en un lado y en el otro. ¿Y qué pasa? No me está dando nada. ¿Por qué no me está dando nada? Porque la resistencia supera la escala. Ok. Al superar la escala, entonces ya le subimos 1 grado, o sea que ya estamos en 400K. ¿Y entonces qué 400.000. significa esto? ¿Cuánto es esto? Es de 48.200 ohmios. Exacto. O 48 kiloohmios. ¿Listo? Así es como podemos nosotros medir una resistencia. Vamos a medir una más pequeña. Vamos a medir una más pequeña. Vamos a medir esta. Mm, Profe, la lucecita está en todo el tablero, no se lee los números. Ok, corramos esta colocada. Estoy muy pegada a esa lámpara que tengo ahí. Cuando uno es ciego, hermano. Ahí. Ahí queda perfecto. Profe, le toca mermarle la escala porque la va a medir, no le va a alcanzar a medir. Exacto, hoy lo estamos midiendo, estamos buscando, vea cómo me da. Entonces me está dando un valor muy mínimo, entonces vamos a bajar la escala. ¿Sí ve? Aquí Es de no- estamos en 4 kiloohmios, entonces lo vamos a bajar a 40 ohmios, a 400 ohmios. Entonces ahí ya, al tenerle la escala en 400 ohmios, ¿cuánto me está dando esta resistencia? 96 ohmios. 96 ohmios. ¿Listo? Esto en el normal. Vamos a trabajar el automático. El diseñado para algunos de nosotros, que a veces nos gustan las tareas más fáciles. Me incluyo. Por cuestión de tiempo. Vamos a trabajarlo acá. Esto lo Profe, ponemos. ¿sabes Sí. qué? Quedé un poco triste porque escuché algo muy interesante del sensor de lluvia y la verdad es que no lo pude escuchar porque se me salí un rato de la clase y se me fue. Un resumen así, de pronto así rapidito. Claro que sí. Estábamos hablando ahorita con un compañero
de que estas fotoceldas son unas fotoceldas, ¿cierto? Eso es lo que trae los Fotocelda. sensores. Esas fotoceldas lo que trae la resistencia, o sea, lo que trae los sensores de automático de luces. Esto Y siempre de lluvia. también. Y esto es Ajá. lo que siempre, sino que el de lluvia es como moradito, diferente sensor, pero trabaja lo mismo. Ajá. Lo que hace es que cuando detecta una luz, manda una resistencia. Cuando no hay luz, lo que hace es anular el circuito. Esto se daña mucho. En los sensores de automático de luces se daña ese componente. ¿Por qué? Porque ese componente que siempre está expuesto a qué? Al sol. Entonces, solamente es cambiar esto. Pero pues hay que medirlo y saber cuánto es el ohmiaje. Porque si no lo sabemos medir, eso lo medimos desde allá. Si no lo sabemos medir, ponemos a la luz y él empieza a variar. ¿Sí pillan? Si yo lo pongo a la luz, yo lo quito, Lo cambia. cambia la oscuridad, cambia la El señal. ohmiaje. O sea, ahí lo tengo tapado, ¿cierto? Ajá. Si yo los pongo a la luz, ¿sí ven? Automáticamente empieza a subir el ohmiaje. Ajá. ¿No? Eso, Él profe, empieza a bajar. perfecto. Eso era lo que quería saber. Muchas gracias. Ese es un componente que es una fotocelda. Eso es lo que hay que hacer, pues, llegar al sensor automático de luces, destapar, y eso es una lentejita, literalmente es una lentejita ahí con una resistencia, y revisar el valor de resistencia y cambiarlo, y así arreglamos esos módulos, sencillísimos. Y le vamos a quitar un dolor de cabeza porque hay muchos clientes que les gusta tener los carros originales, y entonces van al concesionario y dicen, no sé, hay que cambiar el sensor de lluvia o el sensor de luces. No, profe, muchas gracias. ¿No? También ahí miramos, hablamos sobre lo de las luces de los Renault. ¿Usted no estaba? Ah, esa es otra cosa, que yo no he sido capaz de ponerlos cuando le cambio las luces LED. Ah, cambio de luces. Ah, pero eso es otro sistema. Ah, O sea, bueno. le ponen los bombillos LED y no hacen cambio. Y no cambia. Sencillo, le pones una resistencia a esto, a la luz alta, a Y esto. Le listo. pones una resistencia a estas al pulso de la luz alta. Usted sabe que los bombillos vienen triseta, o sea, H4, tres patas, O viene sea que baja, alta. ahí tenemos dos señales. Tenemos la común, y la alta y la baja. Exacto. O En sea, la se la baja, pongo entonces, se la pones en la alta para que ella te haga el consumo. ¿Y qué ajá, pasa? Muchas veces queda el testigo prendido en el tablero y no hace oscilación, o sea, no prende ni apaga, y no hace bien el cambio de luces. Entonces, con esto, esta resistencia puede ser de, esas de 6 ohmios, puede ser 10 una de por 10 10. ohmios, sí, más o menos. La pones en paralelo, o sea, negativo y positivo de la alta. Claro, Lo que vas a hacer es, para simular el consumo. exacto. Lo que vas a hacer es un corto controlado. Yo lo llamo un corto controlado. Sí, Controlado porque con una resistencia. la resistencia, pues es un corto más grande, pero como la resistencia tiene la capacidad de calentarse, Exacto. Lo entonces es que hace es una controlado. transferencia de temperatura. Ajá. Una transferencia de temperatura lo que hace es que se vea una luz. Imagine eso tan sencillo, y yo no era capaz de hacerlo. Ah, bueno, para eso son los cursos aquí en Valvos. Y Dios les pague. Bueno, entonces vamos a mirar este automático con la resistencia que medimos ahora. Lo bueno es que usted quite y ponga. Él automáticamente me va a censar de cuánto es. Me censa. Y no hay necesidad de estar en escala. Vamos a medir en automático este. Este me dice que es de 4.4700 microfarads. Vamos a ver ese rango, ¿cierto? Pero eso es Entonces, que eso es un texter completamente digital, ¿o qué? sí, eso es un Smart, multitester Smart. Ay, qué bacanería. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre buscamos la línea blanca en el condensador, es el negativo. Lo ponemos acá y lo ponemos acá. Él automáticamente aquí me está marcando que es como si fuera una pila, ¿cierto? O sea, me está mandando cuánto se puede cargar ese condensador. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo señalamos acá.
Capacitancia. Mm, Capacitancia me tiene que dar. Si no, botamos el condensador. Este es acá. Yo lo pongo acá. Es para mano. Con esto ya me da. Me quedé quieto. Negativo, negativo. Y positivo, positivo. Ahí empieza él a testearlo. Entonces, vea, ya lo testeó. Me dice que es de 4.4300 milifaradios o 4.700 microfaradios. Acá es 4.3 milifaradios, o ya si nos vamos a la escala de micro, es una que sería lectura más exacta. exacto, 4.700 microfaradios. Vamos a hacerlo con el otro tester a ver cómo nos da. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Aquí sí nos toca manual. Como es manual, o sea, vamos a buscar la perilla, tenemos que saber ya conocer la simbología y buscarla directamente aquí en la escala. Acá nos da, dice 10 microfaradios o esta otra de aquí, cerquita, acá va. Vamos a ver, sacarla. Sí, acá nos debe de dar. Entonces, Profe, hay vamos a que poner, correr el tester que no lo alcanza a coger el rojito. ya lo vamos a mirar. Un momento, pero como esto acá. Los condensadores hay dos formas de medirlos. Lo podemos medir como si fuera una batería, porque literalmente es una batería. Esto de carga y descarga. ¿Cierto? Entonces, quitemos esto y pongamos esto. Él ya automáticamente también hace el mismo procedimiento. Y vea, ya nos va a dar. Acá nos dice 4.3, no micros, sino milifaradios. Entonces, ya podemos hacer la conversión. Si lo vamos a pasar a micros, nos va a dar 4.700 microfaradios o 4.360, 70 microfaradios. Usted sabe que este componente, como ya ha sido utilizado, ya ha habido cambio de temperatura, entonces por naturaleza pierde algunas propiedades. Entonces la medida no va a ser precisa. Ya si de pronto es uno nuevo, pues miremos este que está nuevo a ver qué nos dice. O también a veces es que se nos descalibra la herramienta de medición. O inclusive cuando la pila está muy agotada también pierde un poquito de eficiencia el tester. Claro, también. Vamos a ver qué me muestra ahí. 2.2 y ese es de 2.2 o 2.200 microfaradios. ¿Sí ven? Sí. Este es nuevo y este me dio la medida que era. Ajá. Al ser este de segunda, o sea, ya reutilizado, casi estallado, entonces ya va a perder un poquito va a tener una decadencia en los componentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre medición con tester? No, de mi parte no. Ok, ok, listo. Entonces necesito que un compañero me diga, vamos a medir este diodo Sí. pequeño. Vamos a medirlo. ¿En qué escala lo mido acá? En Omnius también se En, puede. en diodo. Sí, en diodo o en Omnius también se puede. Bueno, vamos a hacer la prueba con Omnius, como se me dice. Es como de algún 480, 470. Oh, perdón, 700 y algo, sí. Aquí lo tengo en Omnius.
Yo tengo no me da ninguna lectura. Igual yo utilizo mucho el análogo también porque es muy rápido en algunas aplicaciones. Sí, pero para unidad, para pues diodo, no, nunca yo lo veo así. Yo me voy aquí donde dice prueba de diodo, acá, botoncito, pongo aquí el prueba de diodos y ya lo reviso acá. Ya lo reviso acá y él me tiene que dar 0.7. Vea. Acá me dio 0.6 voltios. ¿Qué quiere decir esto? El diodo, por su naturaleza, por su sistema de semiconductor, él tiene un voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura que trae un condensador, un diodo es de 0.6 voltios a 0.7 voltios. Entonces, cuando yo lo pongo en prueba de diodos, él me tiene que dar el voltaje de ruptura. Mínimo, si el diodo no está polarizado, el diodo me tiene que dar esto. Cuando el diodo no me marca este tipo de voltaje o me marca más o no me marca, ahí es donde me doy cuenta que el diodo está malo. Otra forma de probar el diodo es con continuidad. Como se sabe que nosotros polarizamos los diodos en forma directa o indirecta, cuando un diodo está malo, al yo colocar las pinzas o el medidor, él de una me va a dar continuidad. De una me va a dar continuidad, entonces ahí me va a dar cuenta de que el diodo está malo, porque si lo polarizamos como es, ánodo y cátodo como es, no me debe dar continuidad en ningún lado si está bueno. Si está malo, sí me debe dar alguna continuidad. Yo por unidad nunca he probado un diodo, porque a mí nunca me ha dado, pero no sé cómo lo. De pronto porque usted trabaja en análogo, y el análogo tiene 3 factores, pero vea que con ese es mucho más sencillo. Prueba de diodo, vean ahora la simbología del diodo, y la ven, y acá está, simbología de diodo o lo que es continuidad. Pero como no tenemos continuidad, sino que diodo, él siempre me va a dar esto. Inclusive en los diodos LED también tiene que dar ese tipo de voltaje. O sea, nos tiene que dar este tipo de voltaje. Vea. Aquí ya nos está dando 1.7 ohms. ¿Ve? Voltios. Porque vea, y aquí me está trabajando el diodo LED. ¿Por qué me está marcando 1.7 voltios? Cuando uno trabaja continuidad o prueba de diodos, el tester aquí trabaja en sus puntas, él inyecta un voltaje, 3 voltios, ¿cierto? 3 voltios. Entonces, al tester estar botando estos tres voltios, el de una se acopla al diodo LED. Y el diodo LED siempre me va a trabajar en 0.7 voltios o 0.6. Entonces, aproximadamente acá me está dando 3 voltios. Si le sumamos el voltaje de ruptura, me va a dar 3.2 voltios, que es lo que inyecta normalmente este tester. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe, sí, tiene por decir alguna resistencia y se le suma más a la resistencia que requiere el diodo para encender, ¿no? Resistencia no voltaje. Claro. Voltaje. El voltaje de ruptura de un diodo para que el diodo empiece a trabajar es de 0.6, 0.7 ohms. Entonces, cuando nosotros vamos a un ejemplo, vamos a medir en una tarjeta de estos los LED, los diodos, él nos debe dar 0.7 o inclusive nos puede dar un poquito más porque él tiene varios componentes a los lados. Entonces, si yo los mido acá en la tarjeta, él me tiene que dar o un voltaje o un ohmiaje más alto o más bajo, o sí, tiene que ser un poquito más alto. Acá sí me está dando como es 0.6. Entonces aquí estoy viendo que este diodo está bueno. Esto aquí, vean.
Este está bueno. Ese es un. Este está bueno. Eso es un diodo Zener que estoy midiendo acá. Y este. Vea que todos me están dando 0.6. Ese es el voltaje de ruptura. A partir de ahí es donde él me va a empezar a trabajar. Ayer hablábamos de a dónde utilizábamos nosotros los diodos. Vea que yo les dije que siempre los diodos van en las entradas de algunas señales de voltaje. ¿Por qué? Porque los diodos se trabajan también como si fueran fusibles o protección para que entre el voltaje y no devuelva hacia algún dispositivo que estamos instalando. ¿Sí se acuerda que ayer hablamos de eso? Que ayer hablamos que en algunos, con algunos amplificadores en la entrada de voltaje tienen un diodo, en la salida tienen otro diodo. Sí, ayer fue. No, para Dios. Vale. Bueno, aquí también me está dando con el automático. Con el automático también me da. El automático aquí sí me da. Entonces siempre es medir el diodo y él me va a dar el. ¿Sí ve? 0.6, 0.7. Muchas veces me preguntan, pero por qué me da ese voltaje? Porque es el voltaje de ruptura. A partir de ahí es donde el diodo empieza a trabajar. Entonces aquí, esto es muy bueno porque aquí para que se vayan dando cuenta un valor para cuando de pronto hicieron un corto o algo y una tarjeta o una UCH o el módulo, una alarma no trabaja, entonces es que cojan el tester y empiecen a medir lo que son los diodos así. Entonces ya nos va a dar siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo es la polaridad del diodo? Siempre la línea gris que trae, el diodo trae una línea anódica, todo, siempre en la línea gris va a ser el polo negativo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. La línea gris es el negativo, la otra que no trae línea es la línea positiva. Entonces, si yo lo miro al contrario, no me va a mostrar nada, porque él tiene una polaridad también. ¿Listo? Para que tengan en cuenta más o menos cómo se debe de medir un componente electrónico, porque esto nos sirve mucho con un diodo podemos arreglar muchas cosas, con un condensador, con una resistencia podemos dar muchas soluciones. Algunas partes cuando nosotros instalamos cosas y nos quedan esos los problemitas. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Ya no tienen dudas de cómo manejar un tester? No, ya lo hemos puesto en práctica. Listo, eso está muy bien. Quería era que vieran cómo se puede medir un componente con este tipo de. Solo que no he trabajado con esos tipos de diodos. No, trabaja con qué tipo de diodos trabaja usted. No, es que no he metido. Bueno, mi ramo no es alarmas y eso. ¿Qué rama es la suya? Polarizado y la del audio. Ah, ok, así empezamos todo. Literal, yo también empecé como polarizador y también empecé como instalador de audio. Vamos a hacer una medida de un sensor. También es bueno el tester para eso. En este caso vamos a medir un sensor ¿cómo lo llaman ustedes? Una pera de freno, ¿o cómo lo llaman ustedes? Un sensor de freno que va en los pedales, el que nos manda la señal para que prendan los bombillos de freno. La válvula del freno. Válvula de freno, ok. Eso suena mejor. Entonces, ¿cómo se mide la válvula del freno? La válvula del freno lo que pasa es que siempre tiene una continuidad. Cuando accionamos el pedal, o la continuidad se va o vuelve. Literalmente ella lo que hace es que cuando soltamos el pedal, la válvula trabaja y de una nos manda una continuidad.
La continuidad aquí, ¿qué es lo que pasa? Siempre manda un voltaje acá, entra un voltaje. Cuando tenemos el pedal arriba, o sea, no lo tenemos accionado, él no va a mandar ninguna continuidad. Entonces, cuando accionamos el pedal, él automáticamente nos manda la señal, la continuidad, o sea, nos hace cerrar el circuito. Entonces, con un tester podemos también trabajar todo lo que son sensores como pera de freno, sensores de temperatura. ¿Qué más podemos trabajar en los vehículos? Las peras de reversa o las válvulas de reversa, las que mandan la señal para las luces de reversa. Entonces, con esto también podemos trabajar. Accionamos la pera o la válvula y él directamente nos va a mostrar. Si la válvula estaría mala, no nos da ningún estado, no nos muestra si está abierto o cerrado el circuito. Entonces, con esto también podemos, con un tester, podemos medir. Esas cosas son las que traen las puertas para que se prendan y apaguen los focos del interior. Ese se llaman switches de cortesía, los que van, o vulgarmente nosotros aquí en Colombia los llamamos puntillas. Ah, ok. Estas puntillas también se miden así con este sistema, sino que esta es una valvulita creo que es de una loop, es una valvulita de freno de una loop, pero trabajan lo mismo. Cuando cierra la puerta, la acciona acá, entonces manda la continuidad para que prenda la lámpara de techo. Cuando Ok. no trabaja, o es que queda directo, o es que no, o es que no alumbra la lámpara. Entonces, muchas veces instalamos las alarmas y cuando van a abrir la puerta no se acciona la alarma, porque está trabajando mal ese sensor. Entonces, con un probador, con un tester, podemos hacer muchas pruebas. Inclusive podemos también probar lo que son los fusibles, sino que es un poquito más tedioso que tener una prueba, una punta de prueba. ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a meternos a otro tipo de tester que viene ya 3 en 1. Es un tester que es más profesional y nos va a dar más salidas. ¿Qué es esto? Esto es un tester, generador de señal y un osciloscopio. Este en audio es muy bueno. Esto es un osciloscopio que trae. ¿Qué nos trae este osciloscopio? ¿Qué nos trae este sistema? Nos trae, yo lo pongo aquí de frente. ¿Qué nos trae? Nos trae, eso es un 3 en 1, es una marca Hantec, es muy buena. Nos trae osciloscopio, que es este. Nos trae este, que es también como un tester donde vamos a mirar voltaje, ohmiaje y tipos de continuidad o pruebas de diodos. Ve aquí tiene corriente alterna, corriente DC, miliamperios, milivoltios, tienen varias escalas, ¿cierto? Trae osciloscopio, trae multitester y trae otra que es muy buena para los que trabajan audio, que se llama generador de señales. Esta nos manda señales cuadráticas, señales tipo RAM, senoidales, trapecias, señales trapecias, las que llamamos tipo árbol, árbol en decadencia, o esta que sí, no me acuerdo ni el nombre ya, esa nunca la utilizamos nosotros. Estas son las pulsantes, entonces, y la cuadrática. La que más utilizamos nosotros es esta, en el audio, que utilizamos de 1 kHz a 1 voltio puede ser de salida, y podemos trabajar lo que es para poder ecualizar nuestros sistemas de audio. Ustedes cuando hacen las ecualizaciones las hacen ¿cómo? ¿Con osciloscopio? Yo lo hago con No. un multímetro. Con un multímetro haces la prueba de todo lo que son y lo que No, te den voltaje. ¿O cómo lo sí, estás haciendo? sí, así es. Ok. Ya con Yo ni esto. siquiera, yo ni siquiera lo hago a punta de oído. Antes yo Ok. lo hacía así. Tienes un oído muy fino. O sea que puedes ir, para mejor entender, para mi negocio está mejor esa. Claro que sí. Esta es la que trabajamos todos, sino que pues teníamos que venir y hablar en
hablar en escala, desde el más sencillo hasta que ya llegamos a este. ¿Por qué? Porque este nos da la facilidad, primero, de leer señales senoidales, señales pulsantes para sistemas de audio, para sistemas de sensores y todo eso, ¿cierto? Y Ok. también para poder generar señales, para poder nosotros ecualizar. Eléctricamente, estamos hablando ecualizar un sistema eléctricamente, no acústicamente, Sí, porque sí. eléctricamente lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con una señal senoidal sin distorsión, o sea, una señal que no sea cuadrática. O sea, vamos a trabajar nuestro amplificador o nuestro radio con el mayor de la potencia que nos da este tipo de sistemas sin cero distorsión eléctrica. Las señales eléctricas son muy diferentes o los cortes eléctricos son muy diferentes a los cortes acústicos, ¿cierto? Cuando hablamos de cortes acústicos, ¿de qué estamos hablando nosotros? Los de audio. Edwin, Te escucho. cuando estamos hablando de cortes acústicos, ¿de qué estamos hablando? No, te lo iba a consultar ahorita. De los rangos sonoros, no. Uy, el profe Carlos les va a dar gallina. ¿Cómo así es lo que más nos da a nosotros? Bueno, cuando hablamos de cortes eléctricos, vamos a hablar de las señales eléctricas de nuestro sistema de amplificador o radio que podemos trabajar a un tope máximo sin distorsión. Cuando hablamos de cortes acústicos, son los del espectro sonoro, o sea que son desde 20 Hz hasta 20, ¿qué? 20.000 Hz, Sí, donde están los cortes de frecuencia, donde están los bajos, los sub, los bajos, los medios altos y los altos. Los cortes acústicos son los que nosotros cogemos en nuestro amplificador, en nuestro SP, que vamos a cortar los medios a cuántos Hz. A un ejemplo, a 1000 Hz, que vamos a cortarlos el sub a 80 Hz. Esos son cortes acústicos, donde trabajamos todo lo que es el espectro sonoro. Pero yo en acústica no soy muy bueno, el teso acá es el profe Carlos, pero nosotros como instaladores de audio tenemos que tener mínimo esas bases. Saber qué es un corte de frecuencia y saber qué es un corte eléctrico. Saber cómo podemos trabajar un sistema de audio al mejor rendimiento sin distorsión eléctrica y después hacer la fase de ecualización acústica sin distorsión acústica. Una cosa es acústica y otra cosa es eléctrica. ¿Ok? porfa, repite nuevamente la parte de la parte eléctrica. Uy, ya me olvidó el repertorio. Eh, Lo que pasa, Edwin, es que el Ahí está el sistema profe. de audio genera una corriente eléctrica que es alterna, ok, ¿cierto? ajá, Entonces, esa parte pues todavía no la hemos visto, pero ok, él genera un corte, una señal eléctrica, ¿cierto? cierto, ¿En qué momento se vuelve acústica esa señal eléctrica? Cuando ingresa al parlante. Entonces, esa señal eléctrica puede venir con múltiples frecuencias y eso es lo que nosotros traducimos como música. Cuando él dice que hay un corte eléctrico en la señal, ¿qué quiere decir? Que la señal se fue. O sea, pasas, un ejemplo, de 110 a 0. Ahí tienes un corte en la frecuencia, en la parte eléctrica. Y si tienes una variación en la frecuencia, entonces, por ejemplo, pasas de 100 Hz a 5000 Hz. Entonces, hay un corte en la frecuencia. Pero todo se basa en la parte eléctrica. Recuerden que cuando vimos corriente alterna y corriente directa, mencionamos que la corriente alterna hace referencia a todo lo que tiene que ver en audio con relación a sistemas automotrices y la corriente directa todo lo que tiene que ver con la batería. correcto, ¿Listo? sí, Bueno, Sí, es que él es seguimos. el experto, él es el experto. A mí hábleme de electricidad, de electrónica.
pero hay que tener esas bases, ¿listo? Entonces, Sí. con esto podemos, con esta herramienta podemos nosotros hacer los cortes de frecuencia o podemos hacer, perdón, los cortes eléctricos de cómo trabajar nuestra ganancia en nuestro amplificador sin ninguna distorsión. También podemos generar. Sin distorsión eléctrica. Exacto, sí, señor. Cuando no, eso lo podemos, yo creo que ya lo vemos mañana porque yo voy a montar un radio, montamos un amplificador y le vamos a hacer una calibración con nuestro osciloscopio, que la mayoría de veces los que solamente están en audio compran el osciloscopio para hacer cortes eléctricos en el sistema, pero no solamente nos sirve para eso. Un osciloscopio nos sirve para leer muchas señales eléctricas. ¿Qué se apagó? No, esto aquí no hay. Eso, muchas señales eléctricas desde 0 a 5 voltios. ¿Dónde está el USB? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar este osciloscopio. Si nos queda tiempo, yo creo que sí. Oiga, profesor, ¿y cuánto vale ese osciloscopio? Ay, yo no me acuerdo. Mira, no, ese osciloscopio vale como 300, 400 mil pesos. Barato. Profe, Cinco- esto es lo mismo que hacíamos con la ecuación del RIPS para saber cuánto voltaje alterno teníamos que subirle a la ganancia, ¿verdad? Exacto, pero ahorita lo vamos a hacer con una herramienta y nos vamos a demorar menos. Y entre menos tiempo tengamos, Agiliza el trabajo. agiliza y el tiempo para nosotros, ¿qué es? Plata. Dinero. Oro. Bueno, ahí es donde mañana Jonathan va a decir, tengo un amplificador X, de marca X, y ese amplificador dice que es de 300 vatios por canal. Entonces ustedes van a hacer el RIPS, que es la ecuación que yo les enseñé con la ley de Ohm, y van a mirar, van a comprobar qué tan exacta es ya con la prueba de osciloscopio que les va a enseñar Jonathan. ¿Ok? Con la señal en vivo ya que les va a enseñar Jonathan. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿qué es esto? Eso es un Arduino que lo que hicimos fue diseñarlo para generar señales. Señales senoidales, señales rizo o señales pulsantes. Esto normalmente lo utilizo yo Copiando. para lo que es los sistemas para poder excitar la computadora de un vehículo y poder darle marcha a la computadora. Ya, esto lo que es un generador de CKP, señales de RPM, pero es un simulador. Entonces, donde podemos aquí, yo lo tengo acá, donde está, le damos aquí, acá tengo varias señales ya grabadas, como lo que es de Frontier, Amarok, Fiat, L200, Civic, Golf. ¿Para qué? Para Onyx 1.0. Esto es para cuando yo hago simulaciones de computadoras. Entonces esto me da unas señales digitales. Entonces el osciloscopio lo que me hace es leer estas señales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Salgamos de por acá, listo. Vamos a mirar esta. Acá tengo una señal y me está diciendo que acá supuestamente el carro tiene 1800 RPM, o sea, revoluciones, y yo lo puedo graduar. Yo tengo aquí no es que la electrónica es una belleza, no hace muchos proyectos con eso. Yo aquí tengo un potenciómetro. Con el potenciómetro lo que puedo hacer es graduar las señales. ¿Sí, Villa? Ahí sí ves la variación. Entonces, esas señales vamos a verlas en el osciloscopio. Es lo mismo de audio. Vamos a ver, pásame las tiritas del osciloscopio, por favor. Aquí vamos a ver, en el plano cartesiano, vamos a ver lo que es la señal acá, y aquí nos va a mostrar lo que es la frecuencia, sus valores. Entonces vamos a mirar, conectamos aquí en nuestra canal 1 de osciloscopio. Vamos y conectamos acá en las salidas. Ok. Y él tiene que empezar a darnos una señal eléctrica digital. Estas son las mismas señales que podemos ver en los sistemas o sistemas de procesados, o sea, audio ya procesado. No lo vemos a simple vista, pero nosotros no podemos ver la señal, pero podemos tener esta herramienta que nos va a mostrar la señal eléctrica como es.
Vamos a ver qué pasa, güey. Ahí no hay ningún comportamiento. Ok, vamos a mirar acá. Bueno, aquí ya se empieza a ver la vuelta. Vean, acá está. Esta es una señal eléctrica cuadrática. Vean, ¿sí la ven? ¿Cómo varía? Vean, acá está. Entonces, estas son las señales digitales que nosotros podemos percibir con esta herramienta que es el osciloscopio. Para eso es tan importante en acústica, en audio y en sistemas eléctricos o sistemas de comunicación de los vehículos, tener una herramienta como esta, porque yo puedo saber que por 2 cables viene una señal, pero no la estamos viendo, no estamos viendo cuál es la frecuencia, cuál es su polaridad. Entonces, con este tipo de herramientas podemos observar estas señales cuadráticas. Podemos ampliar en el plano cartesiano lo que es el ancho de banda y todo lo que son estos tipos de frecuencias. Con estos equipos podemos trabajar lo que son señales CANBUS, señales digitales, donde podemos diagnosticar cuando un módulo, una computadora o un amplificador original no está dando comunicación. Nosotros directamente con el osciloscopio podemos hacer estas lecturas. Yo aquí solamente es cambiar la señal. Si yo la cambio acá, él de una me muestra la variación. Uy, el cable por ahí no me fue ahí, muchachón. Vamos a buscar una especial, seleccionar. Vamos a buscar una que sea más. Esta, le doy seleccionar y empieza. Vea que ya va a cambiar el sistema. ¿Sí ven? Me está cambiando la señal. El comportamiento de esta señal pulsante o esta señal digital viene así con ese esmirón. Aquí lo puedo cuadrar y él ya me va a mostrar cómo es su comportamiento. Esto no lo va a mostrar un tester. Esto no nos lo va a mostrar un tester. Ya para los sistemas nuevos, que son sistemas digitales, sistemas con preecualización, sistemas con que ya no es análogo, ya no es un radio, sino que ya es un DSP, un procesador, un amplificador. Entonces, con esta herramienta del osciloscopio, podemos ver todas estas señales. Señales pulsantes, señales senoidales, señales digitales y podemos ya mirar el tipo de frecuencia, si es una frecuencia cuadrática o si es una frecuencia que viene ya con distorsión eléctrica. Aquí en este Profe, recuadro, ¿cómo hacemos, perdón, profe, cómo hacemos para encontrar esa señal, digamos, en un módulo? con mucho cuidado. Mentira, no. Dependiendo qué La va tipo de, tanteando, deme la un va ejemplo, tanteando. deme un ejemplo, ¿qué tipo de común de señal? Digamos, un módulo de audio, sí, Ok, en un DSP. en un DSP toca es directamente con 2 agujitas. Primero, yo lo que hago es bajar en la topología del vehículo, que es la topología, o sea, el sistema eléctrico del vehículo. Bajo la topología o los datos donde viene el amplificador, los cables, y ya de ahí voy mirando cuál es el error. Pero yo para manejar eso más rápido y más fácil, lo que hago es que utilizo un escáner. En el escáner me voy directamente al módulo confort, módulo de entretenimiento multimedia y ya le doy diagnosticar amplificador. Cuando no me dan ninguna señal, entonces ya me voy directamente a las pachas con el plano y voy revisando las señales. Cuando no hay una señal, si yo desconecto los osciloscopios, él directamente me va a mostrar así. Esto es una señal que no está dando comunicación. Entonces, ¿Está cuando yo estática o qué? conecto, se queda así, con rizos, normal. Ah. Y vea, cuando yo la conecto, va que una cambia el comportamiento. ¿Sí lo ves? De una cambia el comportamiento. Es un comportamiento más uniforme. Exacto, Duan, así es. Entonces, vea la importancia de un osciloscopio. Uf, Lo bueno de este, como vuelvo y les digo, es un 3 en 1, osciloscopio, tester y generador de señal.
Yo con O un sea que generador de señal, usted ese generador de señal lo utiliza con ese aparatico que se inventó ahí. sí. O el osciloscopio, usted le, ¿cómo No, hace para tener? este generador de señal lo estoy utilizando es para las computadoras, porque yo ya programo, nosotros programamos computadoras, arreglamos computadoras o módulos. Entonces, esto es un generador de señal para yo poder excitar la computadora para que me prenda. Es como el sensor CKP del vehículo, del motor. Entonces, sin el CKP, el carro no te va a prender porque es el que le manda la señal a la computadora para el que te avisa que el carro te está dando start. ¿Qué pasa? Como yo no tengo el motor o yo no tengo el carro aquí, entonces lo que hago es, hice este generador de señal, lo diseñamos, lo generamos, y entonces lo que estoy haciendo es leyendo la señal que me está dando este generador de señal acá. La estoy leyendo con esta herramienta. Pero Y, normalmente, ¿qué hago y, yo? y, Este y tipo de los audio. computadores todos trabajan con diferente señal, casi todos. No, sí, todos son diferentes, dependiendo su topología y su diseño, su procesamiento, todos trabajan diferente. Esta señal no la vas a encontrar en un amplificador. O sea, usted tiene esos para rectificar que la computadora quedó buena y entregarla o sí, o lo que sea. Exacto, sí, para banquear la computadora. Eso es lo que hago con este sistema. Pero le estoy dando un ejemplo de cómo me trabaja un osciloscopio en estos sistemas. Cómo vamos a ver una señal en audio o en un carro, cómo se puede ver, o un sensor o algo. El osciloscopio. Mañana vamos a hacer la práctica de calibración de un radio, de un amplificador, lo voy a calibrar eléctricamente. Listo, lo vamos a calibrar eléctricamente con el osciloscopio para que ustedes cuando instalen un audio y le hagan solamente el corte eléctrico, bien, van a sentir totalmente la diferencia. Van a sentir la diferencia entre un sistema que tenga un corte eléctrico bien a un corte de oído, a un corte de oído que va a ser un poquito con distorsión y este lo vas a trabajar cero distorsión, donde vamos a poder hacerle un corte eléctrico en el radio y también en el amplificador. ¿Por qué en el radio? Porque normalmente los radios vienen con un 2, un 3, un 5% de distorsión. Precisamente es que si trabajamos a 40 de volumen y si tenemos el sistema con distorsión en 40 y tenemos otra distorsión en el amplificador, ahí se nos está sumando esas dos distorsiones, entonces nos va a sonar un sancocho. Pero si tenemos bien calibrado nuestro radio en un 38, en un 37, o sea, de 40 a un 35 de volumen nos trabaja sin distorsión, entonces ya sabemos que hasta ahí podemos amplificar bien el sistema, hasta este tipo. Ya del 35 hacia el 40 sabemos que es distorsión, entonces no vamos a trabajar con ese porcentaje. Wow, no voy a poder dormir. ¿Por qué? Se viene interesante la clase mañana para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Profe, una pregunta. Una Señor. pregunta. Hay una herramienta que es para probar la señal de video de los carros que tienen cámara. Hay una herramienta para probar la señal. Pues es que la señal de video es una señal eléctrica. Mm, me pareció ¿Sabías? ver. ¿Sabías? Pero obvio, hay una señal, pero no es vienen para cámaras. Yo ya no entiendo la pregunta. Esa herramienta que usted está indagando, ella no viene para camas vehiculares. Ellas vienen, es un aparato donde te entra la señal de video directamente ahí y ella te va a dar unos parámetros. ¿Qué pasa? Esa herramienta la utilizan es para cuando la gente o las empresas que trabajan con cámaras de seguridad, cámaras en apartamento o sistemas de seguridad home. Entonces, hay muchos instaladores en Estados Unidos, en Rusia, que están utilizando esa herramienta para revisar la señal eléctrica visual de los vehículos, de las cámaras. Pero eso lo podemos hacer con un osciloscopio que podemos visualizar una señal eléctrica pulsante de video con un osciloscopio, no con un tester porque es una señal muy pulsante, entonces la oscilación no me va a dar ningún valor en el tester. Con el osciloscopio sí lo podemos hacer, pero hay una herramienta, pero no es para no está diseñado para cámaras vehiculares,
Está Ya. diseñado para home, para seguridad, bueno, cuando hacen esos sistemas de seguridad grandes, que son más de 100 cámaras, entonces hay muchas pérdidas de señal, entonces lo que hacen es que utilizan ese modulito. Pero sí Ya, lo hay, pero no es diseñado para cámaras de vehiculares. ya entiendo. Ya, ¿Ok? listo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo hasta me despeluqué y volviendo a este osciloscopio. ¿Alguna pregunta? No, perfecto, está bien. Vamos bien. Vamos bien, como decía mi tío. Eso está muy bien que les guste la clase. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Les quedó alguna duda sobre el tester o algo? ¿No? Yo me salí por un momento, se habló de la punta lógica, ¿verdad? No, la punta lógica no la toqué hoy. Hoy tocamos Ah, lo ok, que fue listo, ya. Entonces, no, muy bien. relays, miramos lo que fue los relays, miramos lo que fue el tester, miramos lo que fue una parte del osciloscopio. Mañana, con la ayuda de Dios, quiero trabajar calibración con osciloscopio y también quiero mirar lo que es con punta lógica. Voy a traer un carro para medir señales digitales con punta lógica, medir de pronto corrientes fusibles para que tengan en cuenta, o señales pulsantes de algunos sensores, cómo es que trabajan, y con la punta lógica podemos trabajar. Entonces mañana podemos trabajar con eso. Una Perfecto. belleza. Todo eso es bueno porque ustedes cuando van a la práctica ya van sin miedo. Ya sí que se llegue Sí, el carro que... claro. Eso es bueno. Una cosa es teoría y otra cosa es práctica. Sí, Yo les claro, puedo pero hablar. uno con la teoría ya sabe qué puede hacer. Sí, la teoría es el saber el porqué de las cosas, cómo se Mm. compone, qué componente, cuál es su modulación matemática. Pero cuando Hoy vamos a la experiencia, las herramientas, yo no conocía menos de la mitad de las herramientas que estoy conociendo. Todo lo hacía con un texter. con un tester, ahora lo hacemos con un osciloscopio, ahora lo hacemos con un... Y eso que me faltó mostrarles el probador de relays que tenemos también, para no necesitar de modelo, sino que lo conectamos a una batería, conectamos el relay y él nos hace 10 oscilaciones. Y si el relay está bueno, nos muestra verde, y si está malo, nos muestra rojo. Esa es otra herramienta que es muy, muy buena. Que se trabajan, pero hay que trabajar también con probadores de baterías, porque estamos trabajando sistemas eléctricos, muchos carros nos llegan con problemas de baterías, y cuando hacemos una instalación, entonces empieza a fallar la batería porque tiene un poquito más de carga y dicen que fuimos nosotros. Entonces, esas son herramientas que nos dan a nosotros un plus en nuestra instaladora, nos quitan dolores de cabezas porque vamos a hacer un diagnóstico lógico antes de coger el vehículo y hacer alguna instalación, y nos va a evitar algunos daños que vienen de fuera de la instaladora, que a veces nos toca que pagarlos sin querer, sin nosotros tener el procedimiento adecuado. Entonces son herramientas que nos ayudan mucho, mucho. Listo, compañeros, no hay más dudas, algo sobre tema, ¿qué quieren que abordemos mañana? Bueno, ¿cómo vamos? No, No, ese está tema, perfecto lo de ese, calibraciones de ese lo- amplificadores. Ojalá y sea bien específico para aprender. Uno a la vez, perdón, ¿qué pasa? Que es que me hablaron como dos y no les escuché. Duan, ¿qué me iba a decir? No, que ojalá y sea mañana bastantico de aprender a ecualizar digitalmente, perdón, con señales, sí. Ah, ok, no, sí, eso no es del otro mundo, eso es algo sencillo, pero es muy práctico. El otro compañero, por eso, si tienen dudas, yo repito, yo repito, yo repito. Eso no hay problema. Mañana podemos tocar el tema de cómo medir los pre-out en los equipos, como es el caso de estos radios Android que son de poco pre-out en salida. O sea, si es de 3 voltios, si llega hasta 5 voltios, eso lo Ajá. podemos, claro, eso lo miramos ahí con el tester, podemos mirarlo con el osciloscopio. Eso se mira también con eso, con ese tipo de herramientas miramos con una señal. Inclusive eso lo vamos a ver mismo en la calibración de esos sistemas. Eléctricamente vamos a ver hasta qué tope, qué pre-out tiene este radio.
muchas veces nos dicen que eso tiene un pre-out de 5 voltios lineal y eso no tiene eso. Que los radios Android que tienen 3.5, 4 voltios y eso tiene hasta 1 voltio nomás, llega hasta 1.5 voltios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a amplificar y tenemos el ruido del hiss que llamamos nosotros, que es una gran, eso es ¿cómo se llama? Es un rango entre el volumen de entrada y de salida. Eso es algo eléctrico que es algo fastidioso cuando hacemos un sistema de amplificación que nos queda ese ruido de salchicha. Entonces, todo eso lo vamos a revisar eléctricamente. Ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, no siendo más, ya nos vamos a descansar. Si tienen alguna duda, lo pueden hablar en el grupo. Mañana me comunican, yo vuelvo y les rectifico. No hay ningún problema, no tengo afán. La gracia es que todos aprendamos, de que todos nos llevemos un conocimiento. Nos llevemos un conocimiento y 100 dudas. ¿Listo? Para que se acuerden de mí. Bueno, señores, una cosa importante. Recuerden que nos falta ver algunos temas. Obviamente, Jonathan nos está enseñando el manejo de herramientas y la parte eléctrica y electrónica de los vehículos. Entonces, algunos pasos los vamos a volver a reforzar cuando retomemos. Bueno, Seguro. listo. De una, súper. Bueno, señores, entonces creo que ya hasta mañana ya, Jonathan, ¿cierto? Sí, señores. Sí, señor, ya, Listo. ya me tienen la pijama lista. De una. Sin comentarios. Bueno, que descansen. Una feliz noche. Un Dios abrazo muy bendiga. grande. Feliz Noche noche. para Hasta todos. mañana. Vamos, chao, Buenas noches, chao. hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego, muchas gracias.